Hola, bienvenidos al Ente Abstracto, el lugar donde le daremos un nuevo enfoque a la experiencia, a los comentarios y sobre todo a la crítica sobre el séptimo arte. Prepara tus palomitas y enfoquemos. Bueno, pues esta ocasión estoy muy feliz, estoy muy contento porque hoy no me decepcionó el cine, ¿no? Ahora sí que aquí pueden poner el meme de joder, esto es cine, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre Haz que regrese. Esta película sí es de terror, sí es de suspenso, ¿verdad? Y sí es lo que nos prometieron. Vamos a empezar, o bueno, a mí me gustaría empezar desde esta parte, desde los hermanos Filipo. ¿Por qué? Porque crecí con ellos, ¿no? La verdad es que no sé si alguno de ustedes haya crecido con esta parte de YouTube donde ellos hacían videos, algunos eh, como mucha edición, sí, pero otros que algunos, por ejemplo, muy icónico, del payaso que sacaban, para mí era de repente que sí daba algún tipo de temor, ¿no? Obviamente ya le metían otro tipo de comedia, pero al final del día estos personajes estaban muy interesantes, eran nuevos y sobre todo era algo innovador. Y hoy con esta película, les digo, estoy contento porque justamente sí es una película de terror, sí es una película que podríamos llamar de suspenso, que la historia no sé si pueda romper al 100% con algunos finales que nos brindan otras películas de terror, pero me agradó, fue una película donde la disfruté desde el minuto uno, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso es el cine de terror, ¿no? Donde justamente te vendan a ciertos personajes, una historia muy completa, algunas situaciones que de repente dices, a ver qué más va a pasar, ¿no? Y que jugó muy bien con el suspenso y que al final del día hubo escenas muy grotescas, ¿verdad? Pero eso es lo que necesita el cine de terror, ¿no? Hoy en día yo creo que eso es lo que nos da un cine de terror muy actual, que te da estas escenas muy gore, que te da estas escenas justamente muy sacadas de contexto para que puedas ir entendiendo la historia, ¿no? Al final del día, porque antes que era el cine de terror, eran escenas donde un fantasma, donde a lo mejor, no sé, me voy a poner en estas películas de vacaciones de terror, el niño de piedra, y jugaba con eso, ¿no? En estas películas mexicanas jugaban con esos temas que a lo mejor no era algo muy grotesco, pero eran escenas, ¿no? Que de repente te sacaban ese susto, ese brinquito, ¿verdad? Y aquí, más que te saquen ese brinquito, justamente en algunos casos, a mí a lo mejor no me pasa, pero hay otras personas que sí, donde justamente estas escenas digas, guácala, qué asco, me encantó, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Esto justamente es la parte que me agrada. Vamos con la historia. El título se llama Haz que regrese porque justamente, bueno, es una historia, que aquí ya vienen los spoilers, de dos hermanos o medios hermanos, donde el papá muere, donde empiezan pues a lidiar con su duelo, ¿no? Justamente, y que pues al ser menores de edad, uno está a punto de cumplir 18 años, una es como de 16 más o menos, 13 años, y justamente están en esa parte donde los mandan a un hogar, ¿no? Con una persona, con una... eh, bueno, ahí en la historia ya es una mujer, ¿no? En donde pues van a tener que tener justamente unas nuevas vidas, ¿no? Y pues poco a poco se van dando cuenta, ¿verdad? De quién es esta persona, quién es esta mujer, de dónde, pues no sé, tienen ese tipo de contacto, este tipo de eventos pues poco a poco van teniendo un poquito más de coherencia, pero algo que les llama la atención ahí es esta personita, ¿no? Un niño que se supone que era una persona que esta señora cuidaba, ¿no? Que era un niño autista, ¿verdad? Y que al final del día pues era su hogar. Entonces, pues se van dando cosas que van sacándose de contexto,
cosas que ya van dando esta parte grotesca y que me gusta a mí en esta película, que es justamente que manejan cosas como, va a sonar muy fetichoso de mi parte, ¿no? Pero manejan, por ejemplo, esta parte de una orina, de sangre, de inclusive hasta morder madera, ¿no? Entonces, vaya, te va dando un perfil, en este caso psicológico, de la persona o en este caso como mamá adoptiva, y es interesante cómo va colapsando, ¿no? Cómo va colapsando en algún momento, eh, pues esta persona, porque pues ya te van contando su historia, ¿no? Obviamente donde ella pierde a una hija, se ahoga, ¿no? No, nunca te explican realmente el de, mira, le sucedió esto, pero te dan muchas referencias. Y tú ya vas completando el rompecabezas, ¿verdad? Donde este rompecabezas es justamente el por qué esta señora está en este evento, en este shock, por qué hace este tipo de cosas. Y algo que me agrada y que hoy sí voy a comparar mucho es con esta película que nos dejó Weapons, ¿no? Donde te manejan muy bien que es una secta, que te manejan muy bien de dónde vienen, ¿no? A lo mejor aquí no te cuentan, no te dan el contexto de la señora, de cómo busca este ritual, de cierta manera, para revivir a una persona, ¿no? Y me agrada porque justamente, y vuelvo con la parte grotesca, ¿no? Digamos que hay una serie de pasos para revivir a esta persona y entre ellas se tiene que consumir el cuerpo, o sea, literalmente se lo tiene que comer. No la persona, pero sí el ente, vamos a ponerlo así. Y hay escenas que inclusive me hicieron recordar mucho a estas escenas de El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo. Me hicieron recordar mucho de esta actividad paranormal, de repente, estas historias familiares, ¿no? Que de repente no te ponen tantos personajes como lo hizo Weapons, y vamos directo al grano, ¿no? Llegó un punto donde sí, les voy a ser muy sincero, donde dije, a ver, ya necesito cosas más activas, ¿no? Ya llegué a un punto donde dije, uy, a ver si no me decepciona, pero me dio una cachetada de repente y empezó, ¿no? Digamos, el desarrollo empezó a fluir perfectamente, no necesitaban muchos escenarios, prácticamente la película estaba dentro de la casa, de repente era en la bañera, de repente era en las noches, ¿no? Y que poco a poco te hace dudar, ¿no? A lo mejor a mí me pasó porque dije, ay, ¿qué tipo de mamá es esta? ¿No? Porque los deja tomar, los deja hacer y de repente dices, bueno, yo como psicólogo, a los que no saben, yo soy psicólogo clínico, era como de, no, señora, a ver, eso no se hace. Ok, entiendo que su duelo lo está pasando y también por eso busca tener un buen vínculo, ¿no? Pero de repente te hacía dudar, ¿no? Al decir, ¿estará bien, estará mal lo que está haciendo la señora? Te hacía dudar de que realmente qué sucedía con el chico. El chico desarrolla un trauma, ¿no? A partir de la muerte de su papá, que es en la bañera, no se bañaba y de repente sí era como de guácala, ¿no? Porque no se baña, pero poco a poco va caminando, te va dando este ente, ¿no? Digámoslo así, que estaba dentro del niño, de cómo lo llegó a hacer, te explican un poquito, ¿no? Cómo va dando esta pauta que ella tiene pues un video, un VH, ¿no? En donde pues muestran estas escenas que a mí en el tráiler, por ejemplo, me daban terror, de decir, oye, se ven fuertes, ¿no? Y acá no te las presentaron al 100%, pero lo que te mostraron en los personajes estuvo muy bien, ¿no? Este chico que era, digamos, el ente, de repente tenía escenas muy buenas. Hay una escena que me hizo recordar cuando ustedes arrancan un pellejito y hasta dónde llega ese pellejito, así literalmente. Me gustó, por ejemplo, esta escena que se está comiendo una mesa, por ejemplo, de tanta hambre que tenía el lente, se está comiendo una mesa, ¿no? Y al final parece que el niño tomó leche entera, ¿no? En lugar de deslactosada y estaba súper gordito, ¿no? Porque pues comió bastante. Pero vaya, ¿no?
¿cómo les diría? Era una mente enferma lo que me estaban mostrando, ¿no? Y eso es bueno. Aquí yo les podría poner como un contexto en general de esta persona que es la mamá adoptiva, que es justamente una negación, ¿no? Una negación a la pérdida, una negación a la pérdida de su hija, a la muerte de su hija, y en base a eso empieza a desarrollar una mente, pues medio psicópata, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? La disfruté tanto, disfruté la sangre, disfruté el gore y disfruté que hasta el día de hoy es la mejor película de terror, para mí, ¿no? Obviamente va a haber personas que van a decir, ay, no, el final no me gustó. Vaya, el final tenía que ser así, ¿no? Y lo entiendo porque muchos no van a tener un perfil psicológico, ¿verdad? Pero aquí dices, la señora entró como en razón, ¿no? De cierta forma y se arrepintió, pero seguía, ¿no? Digamos, el cuerpo de su hija ahí lo tenía congelado. Y vaya, ¿no? Fue unas escenas muy buenas, ¿no? De repente, como les digo, híjole, jugaron muy bien con este tridente que era la niña, el hermano y la mamá en este caso, pero el ente entraba como algo en general, ¿no? Donde podía atacar a cualquier persona y eso estaba muy bien. Entonces, me gustó más cuando el colapso, ¿no? Por ejemplo, de que ya la descubren, de que empieza ella a tener estos actos como de desvivir, ¿verdad? Entonces, vaya, algo que, por ejemplo, coincido mucho con estas personas a mi alrededor o con los que yo fui o de repente con estos videos que ves en TikTok, era como de que, ¿y por qué no revivió el hermano? Para mí fue perfecto que no revivieran al hermano porque, bueno, al final del día es lo que esperas, ¿no? Esperas como, vaya, o tienes esta leve esperanza de decir, no, pues la van a salvar, no, pues sí, pues alguno de ellos va a sobrevivir y de repente que no te lo den, eso es muy bueno, ¿no? Porque justamente es lo que estamos buscando en la actualidad, ¿no? Buscar y terminar con esos finales tan predecibles, ¿de acuerdo? Entonces, eso también me agrada, ¿no? De que a lo mejor sí hubo estas partes de quitar la vida en este caso, pero es importante que en este contexto de la película, no sé, puedo yo decir que puede haber alguna precuela, no lo sé, pero está interesante lo que nos regalan estos hermanos Philip, ¿no? A contrario de la película anterior que nos dieron de Háblame, que para mí el final de Háblame, digo, no me encantó, está muy buena, pero si me pusieras a elegir entre Háblame y Haz que regrese, yo me iría más por Haz que regrese, ¿no? Porque manejan muy bien ese tipo de temática, de terror, y es lo que yo quiero ver en el cine, ¿no? Algo que a lo mejor para muchos no tenían mucha esperanza, pero hoy les puedo decir, wow, ¿no? O sea, me agrada no por la parte de que crecí con los hermanos Filipu, pero sí de alguna forma con esta renovación de historias, ¿no? Porque normalmente, ¿qué te dice? Hay un ente, ¿no? ¿Qué es un ente? Un exorcismo, ¿no? Aquí ni siquiera hubo un exorcismo, ¿no? Había ciertas situaciones que decías, no, sí, el niño es autista, ¿no? Ah, no, sí, el niño sí está exorcizado. Nunca sabemos realmente qué es lo que tenía por dentro, ¿verdad? Pero pues te pone, ¿no? Ciertos significados por ahí, un círculo como blanco o de sal, de cierta manera, que se manejan en todas estas películas. Entonces les digo, disfruté mucho esa parte, ¿no? La verdad es que suena muy masoquista de mi parte, pero hasta disfruté la sangre, ¿no? De repente disfruté lo asqueroso que se veía en algunas escenas y está bien, ¿no? Está bien, depende de cada uno de ustedes, a lo mejor a alguien le va a causar vómito, ¿verdad? Pero estoy hablando desde mi perspectiva. Entonces, si ustedes me dicen como si fuera un servicio, yo le daría 4 estrellas y media de 5. No es de las mejores, obviamente, no es una película que yo les pueda decir, no, sí, va a ser fenomenal y los va a llevar a un mundo increíble, no. O sea, hay películas que merecen eso. Pero si yo me baso en lo que me están presentando ahorita con el cine de terror, yo les diría 4 y medio, ¿no? Obviamente vienen películas muy importantes, El Conjuro, que ya tengo mis boletos, que viene eh, el teléfono negro 2,
Entonces, espero tener eh, esta certeza de que es una de las mejores que va a haber, por lo menos en este 2025, ¿no? Entonces, yo se las recomiendo mucho, vayan, no lleven expectativas, porque también hay cosas de, oye, sí, el lente abstracto me recomendó que esa película y salí y está asquerosa. Quítense esas ideas, pero si les gusta este tipo de escenas, si les gusta este perfil psicológico o este desarrollo de personaje, adelante, ¿no? Entonces, creo que, vaya, fue una película bien hecha, personajes bien hechos, historia bien hecha. Sí hay cosas que, pues yo les diría, hay cosas que son medio incoherentes, pero es una película de terror, ¿no? Es lo que nos regalan este tipo de historias, ¿no? Pero sí es muy importante que puedan verla, que puedan apreciarla desde ese enfoque, ¿verdad? Y es lo que hacemos aquí en el ente abstracto, ¿no? Darle un enfoque diferente y no quedarnos siempre con lo que nos muestren o lo que los trailers nos digan, ¿verdad? Pero bueno, entonces vayan a verla, si pueden verla en la noche, mucho mejor para que salgan casi, casi llorando, orinados y con ese terror, ¿no? Dentro de sus casas, pero véanla, disfrútenla, si pueden ir con esas personas que también disfrutan el cine de terror, mucho mejor. Salen, yo por ejemplo, si les digo, salí o salgo del cine, ¿no? Con esta parte de, valió cada maldito peso, ¿no? Valió cada maldito centavo de mi combo de palomitas. Entonces dije, bueno, lo disfrute, ¿no? Todo lo contrario a Weapons, ¿no? Donde de alguna forma dices, me prometieron oro y me dieron cobre, ¿verdad? Aquí a lo mejor fue al contrario, ¿no? Nos prometieron cobre y encontré oro, entonces de alguna forma es muy buena, ¿no? La verdad es que la recomiendo mucho y por favor vayan a ver esta película. Y bueno, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Instagram y TikTok como el ente abstracto. Y bueno, entonces prepárate para un nuevo enfoque en un nuevo episodio.